Bienvenidos a Pensar Economía. Hoy con Ricardo Sosa vamos a hablar del tema del dólar, un dólar que parece no tener hasta el momento un piso cierto. No solo pasa aquí en Uruguay, pasa también en la región, ¿verdad? Hay una incertidumbre muy grande sobre qué puede pasar con la moneda norteamericana, Ricardo. Exactamente, obviamente el dólar a mucha gente en materia de inversión, en materia de decisiones, obviamente que es uno de los temas que más le preocupa. Y el dólar está teniendo una evolución en el mundo y en la región, como vos bien decías, una tendencia a la baja, como lo vemos en el cuadro. Esto es una gráfica de largo plazo, ¿no? Una comparación Uruguay-Argentina, Uruguay-Brasil, pero es de largo plazo, del año 2006 hasta el año 2011. Entonces vemos la base se empieza en el año 2006 y vemos que el dólar en Uruguay ha estado más alto que el dólar en Brasil. Solamente eso cambió durante la crisis del 2008, donde hubo un despegue muy fuerte, una suba muy fuerte del dólar en Brasil. Y ahora, como se ve al final de la gráfica, estamos con valores del dólar en Brasil por debajo de lo que es Uruguay. O sea, el dólar en Uruguay ha caído menos de lo que ha caído en Brasil. ¿Cómo nos viene eso a nosotros, Ricardo? Eso, por un lado, tiene un elemento positivo porque Brasil es el principal destino de las exportaciones de Uruguay y obviamente eso da competitividad al país. Pero también te genera el riesgo de concentrar mucho tus ventas, mucho tu actividad en un solo mercado. Pero bueno, en definitiva... Algo que Uruguay había evitado bastante del 2002 a la fecha, ¿verdad? Por lo menos había diversificado bastante los mercados internacionales. Claro, digo, hoy por hoy es una evolución en el mundo. Aquí en Uruguay, hace una semana, se quebró el piso de los 19 pesos. Se llegó al mínimo valor desde julio del año 2002. Estamos hablando de 9 años atrás, luego de la devaluación de junio del año 2002, donde cuando el ministro Alberto Vención y el gobierno en ese momento no tuvieron otra que devaluar, se había llegado al mínimo valor desde el 1 de julio del año 2002. Luego hubo algunas compras del Banco Central, del Banco República, y se le está intentando poner un piso en el orden de los 19 pesos. Eso es lo que está pasando hasta ahora. Si uno ve las expectativas de los analistas, en enero pensaban que el dólar iba a cerrar el año en 20 pesos con 40. En marzo, en la encuesta de marzo, y ahora vamos a ver próximamente la encuesta de abril, estaban pensando que iba a cerrar en 19,40. Un peso menos en solamente 2 meses y fue la caída en la expectativa de los analistas. ¿Cuáles son los problemas en estos dos países? Los problemas son los mismos en los dos países. Un muy fuerte crecimiento de la economía, en Uruguay 8,5% el año pasado, se espera que este año crezca, yo creo una base de 6% se va a crecer en el año 2011, un consumo, como ya hemos hablado aquí, en Pensar Economía muy fuerte, y una evolución de la inflación que está, aquí estoy viendo una proyección del estudio CPA Ferrer que marca que en el primer semestre se puede llegar a una inflación anualizada del 9%, se puede acercar al 10%, y hay que hacer un destaque, creo que es importante, es que en este presupuesto quinquenal se logró, en el anterior presupuesto quinquenal se logró que no se activaran inmediatamente o automáticamente los ajustes salariales semestrales cuando llegaba al 10%. Ahora se logró que haya una especie de instancia entre trabajadores públicos y el Estado, si en el caso que se llegara al 10%. Igual llegar al 10% originaría una ola de conflictos y de presiones que no sería deseable, pero hoy por hoy el gobierno puede llegar al 9% de la inflación anualizada. En Brasil, el techo, la inflación que prevén los analistas para este año está en el techo esperado por el gobierno, que está de orden de 6,5%, los analistas esperan 6,2%. Entonces tenemos economías que van muy fuerte, que crecen muy fuerte y con una inflación que está teniendo una presión por el lado de la demanda interna y por otro lado de los precios muy altos de las materias primas. Y en ambos casos, en Brasil hace una semana el gobierno directamente elevó los impuestos a los créditos al consumo. Algo que aquí en Pensar Economía dijimos que iba a haber alguna medida, efectivamente va a haber medidas para moderar el consumo a través de aumento de los encajes bancarios y bueno, de alguna manera el escenario es el mismo. Inflación alta, o por lo menos alta en términos históricos, y crecimiento muy fuerte a nivel de lo que es la economía. Acá vamos a ver por qué baja el dólar. ¿Por qué ha bajado el dólar en estos 2 últimos años? Primero, la primera cosa que pasó en la crisis del 2008 fue, lo primero que se hace se llama ir a lo seguro. Lo seguro era en ese momento ir al dólar, ir a los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Por eso, en la crisis de 2008, septiembre, octubre del 2008, el dólar aquí en Uruguay pasó de casi 19 o más de 19 a 24 pesos en pocos meses. La gente cuando está nerviosa va al dólar. Se protege y compra dólares. O bonos del Tesoro de Estados Unidos. Pero bueno, ¿qué pasó luego? Estados Unidos bajó las tasas de interés al mínimo histórico, están entre 0 y 0,25%, y en Uruguay y en Brasil las tasas están muy altas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Voy a definirlo primero como algo bien para que la gente lo entienda. Vamos a ver, por ejemplo, yo te pido plata a vos y vos me cobrás de interés 0,5%. Después voy y le presto plata a él, al camarógrafo, y le cobro 7,5%.
es un buen negocio. Si te la pide vos, te pido plata a vos a 0,2% de interés y se la doy a él, se la presto a 7,5% de interés, estoy haciendo un gran negocio. Es lo que está pasando en el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Tasas en Estados Unidos de 0 a 0,25% en Estados Unidos. Se prevé que la Reserva Federal de ese país, el Banco Central de ese país, mantenga esta política monetaria laxa, o sea, expansiva, por lo menos todo lo que va del año 2011, quizás sobre el año 2012 haya algún ajuste de la tasa de interés. Pero ¿esto qué hace? Que la gente pida plata, pida dólares a una tasa de 0 a 0,25, venga a Brasil o a Uruguay, donde la tasa de referencia en Uruguay es de 7,25%, en Brasil es de 11,75%. Entonces, ¿vos qué haces? Pedís en Estados Unidos o pedís dólares a una tasa de 0,25%, un poquito más quizás, venís a Uruguay, venís a Brasil y vendés esos dólares y colocás esos activos a tasas de 11%, 12% en Brasil. Estamos hablando de 12% en Brasil. Estás ganando, tienes una ganancia real después de la inflación de por lo menos 5%. Y en Uruguay estás colocando por arriba de ese 7,25, estarías colocando en el torno de 9%. Estás teniendo una ganancia real siempre. Es el negocio más fácil que se puede hacer. Y eso es lo que está bajando el dólar. La gente viene del exterior, o sea, los inversores vienen del exterior, colocan el dinero en activos en pesos o en reales y hacen mucho dinero, hacen una muy buena ganancia, mientras las tasas... Sin arriesgar mucho. Sin arriesgar mucho. Es facilísimo. En Brasil es mucho más. En Brasil, en el primer trimestre del año, la diferencia entre la entrada y salida de capitales fue de 35.000 millones de dólares. La diferencia entre lo que entró y lo que salió fue positiva en 35.000 millones de dólares, que es casi el PBI de Uruguay. Y en el primer trimestre del año, ese flujo fue superior a todo el año 2010. Así que vemos que lo que ha hecho Uruguay, lo que está haciendo Brasil para contener la entrada de capitales, se puede hacer, es como tratar de atajar en un arco de 14 metros. Y bueno, uno es tipo Jorge Seré, para decirlo de una manera, no puede atajar mucho, pero en definitiva la posibilidad, el margen que tienen los gobiernos para contener la baja del dólar es bastante limitada. Brasil, como vemos acá, sigue siendo el refugio de competitividad. La línea más alta es Brasil, con lo que Uruguay ha ganado más competitividad. Este es el índice de tipo de cambio real que toma el Banco Central y como se ve aquí, el índice de Brasil, con la relación con Brasil, está muy por encima de lo que es la relación con el índice global y el índice extrarregional. Pero muchas veces se toma, estamos con el dólar muy bajo respecto a países de Europa, que básicamente son nuestros, no competidores, sino son los que nos compran. Pero vamos a ver qué pasa con los que compiten con Uruguay. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, Australia, qué pasa con Nueva Zelanda, qué pasa con Paraguay. La gente dice Paraguay, bueno, Paraguay es el cuarto productor mundial de soja, está avanzando muchísimo en carne y es un feroz competidor de la carne uruguaya, la carne paraguaya, en muchísimos mercados. En todos estos mercados, estas son gráficas de un año a esta parte, en todos los mercados ha caído el dólar y ha caído pronunciadamente lo mismo que ha pasado en Uruguay. ¿Qué pasa, por su lado, con los precios que reciben los productores, las empresas aquí en Uruguay? Y como dice el presidente Mujica y mucha gente, en los promedios se va con los petizos. Digo, en definitiva, si uno ve el índice de promedio, estamos en el mismo nivel. Esto es el índice de precios de la exportación del sector industrial de la Cámara de Industrias. En el mes de febrero, el índice está en el máximo desde junio del año 2008. O sea, se superó los precios de exportación del año 2008. Eso es el índice. Entonces, en ese índice hay gente que está mejor y hay gente que está peor. Acá estamos viendo, por ejemplo, el precio de la soja y del dólar en el último año. Estamos viendo el precio de la soja que se va a plantar, o sea, que recibe el productor y que se va a plantar, no la que se está cosechando ahora, sino la que se va a plantar el año que viene. Es inversamente proporcional. Baja el dólar y sube muchísimo el precio de la soja. Y como vemos en esta gráfica más abajo, el precio de la soja está nuevamente en los valores de referencia, o sea, los valores del año 2008. Lo mismo pasa, vamos muy rápidamente con el precio de la carne. Tomé precio FOB de la carne vacuna congelada entre 2008 y 2011 y como vemos ya está por arriba de $5.000 la tonelada. Pero, ¿qué pasa? Son sectores que reciben los beneficios de altos precios internacionales. Son sectores que reciben, que son materias primas, que están muy demandadas en el mundo. ¿Qué pasa con los sectores que tienen mayor valor agregado y que tienen mayores costos en pesos? Ahí la cosa se complica mucho. Hoy por hoy el negocio es tener ingreso en pesos y pagar en dólares. Eso sería el negocio. Y hay algunos sectores que sería largo explicar, pero hay sectores que eso le pasa. Pero en definitiva, hoy los exportadores reciben dólares y cuando pagan en pesos, esos dólares
son menos, o sea, son menos pesos que tienen para pagar. Pero en definitiva, la carne, la agricultura, la lechería, los sectores de materias primas son sectores que todavía están en una muy buena situación. Obviamente se le está erosionando la competitividad, pero hay sectores vinculados a las industrias que son los que están más expuestos. Y para terminar, justamente hay sectores más complicados porque no reciben los altos precios externos. En las últimas horas se reunió el presidente de la Cámara de Industria con el presidente de la República, José Mujica, y justamente estuvieron hablando de esos sectores que no reciben los altos precios internacionales en dólares. El margen del gobierno para actuar es acotado, puede comprar, como ha comprado el Banco Central, puede hacer un canje, como va a hacer, es decir, puede salir a comprar, a emitir deuda en pesos y recibir pesos para a su vez comprar deuda en dólares, con eso podría actuar sobre el mercado de cambios. Protegerse de la inflación es lo más aconsejable en el corto plazo. Ahí, si la gente tiene dinero, títulos, activos, depósitos que ahora se están empezando a ver en unidades indexadas. ¿Qué es la unidad indexada? Si uno toma un activo en unidad indexada, se asegura que por lo menos gana lo que sube la inflación. Así que, y obviamente, a estar atento a lo que puede pasar cuando suban las tasas en el mundo. Por suerte Uruguay tiene una tasa en dólares y una tasa variable de la deuda, una deuda con tasa variable que es con un porcentaje relativamente menor, ha desdolarizado su economía, pero obviamente cuando venga la época de ajuste de tasas al alza y de dólar alto en el mundo, obviamente que Uruguay en algo lo va a sufrir. Gracias, Ricardo. Nos reencontramos la próxima semana en Pensar Economía con más temas de actualidad.